Tengo 24 años. Hasta hace poco estaba en una relación con una chica llamada Leire, de 22. Estuvimos juntos algo más de 2 años. Buenos días. Quiero agradecerles sinceramente a todos los que ven este video. Si les interesan las historias de traición, divorcio, infidelidad, venganza y temas similares, suscríbanse. Mi meta es llegar a los 1000 suscriptores, y su apoyo realmente ayuda a que este canal crezca. También pueden darle me gusta y compartir este video con sus amigos. Que lo disfruten. Cuando empezamos a salir, todo parecía bastante normal. Nos conocimos en una reunión de amigos en común, una de esas cenas largas en un piso compartido en Madrid, donde al final todo el mundo termina hablando en pequeños grupos por la cocina o la terraza. Leire y yo empezamos a hablar casi por casualidad. Primero comentarios sueltos, luego una conversación más larga, después mensajes. Durante las semanas siguientes empezamos a hablar cada vez más a menudo. Sin darnos cuenta, las conversaciones pasaron de ser esporádicas a diarias. Unas semanas después empezamos a salir oficialmente. Al principio nuestra relación era tranquila, muy sencilla. Leire era una persona extremadamente expresiva. Siempre hablaba de lo que sentía, de lo que pensaba, de cómo imaginaba su vida dentro de unos años. Le gustaba poner en palabras casi todo. Yo funcionaba de otra manera. No es que no pensara en el futuro, simplemente no suelo hablar de él todo el tiempo. Prefiero ocuparme primero de lo que tengo delante. Durante los primeros meses no hubo ningún problema serio entre nosotros. Salíamos bastante, veíamos películas, probábamos cafeterías nuevas por la ciudad. A veces simplemente caminábamos durante horas hablando. Leire era muy cariñosa. Siempre parecía feliz de estar conmigo. Yo también lo estaba. Durante bastante tiempo todo se sintió estable. El primer momento en que noté que veíamos algunas cosas de forma distinta llegó aproximadamente a los 8 meses de relación. Recuerdo esa conversación con demasiada claridad. No ocurrió en un momento especial, ni en una ocasión importante. Habíamos cenado algo sencillo y terminamos sentados en un parque cercano. Era una de esas noches normales en las que simplemente comentas cómo ha ido la semana. Trabajo, amigos, algún plan para vacaciones. Nada fuera de lo común. Hasta que Leire dijo algo que no esperaba. ¿Tú te casarías conmigo algún día? Lo dijo con un tono aparentemente casual, pero al mismo tiempo me estaba mirando con mucha atención, como si necesitara una respuesta muy concreta. Me quedé callado unos segundos, no porque la pregunta fuera absurda. Simplemente me pareció demasiado pronto. Llevábamos 8 meses. Intenté responder con honestidad. Le dije que sí creía en el matrimonio, pero también le expliqué que todavía éramos jóvenes, que antes de pensar en algo así, me gustaría tener cierta estabilidad, un trabajo mejor, algo de ahorro, quizá incluso un lugar propio donde vivir. Para mí aquello era simple sentido común. No estaba rechazando la idea. Solo pensaba que había etapas que debían cumplirse antes. Leire no reaccionó mal inmediatamente, pero su expresión cambió. Sonrió, aunque la sonrisa no parecía del todo natural. «Entonces no quieres casarte», dijo. Negué con la cabeza. Le expliqué que no era eso, que sí podía imaginar un futuro con ella, pero que las decisiones importantes necesitaban tiempo. Aquella noche no discutimos mucho más, pero algo quedó en el aire, y con el paso de los meses, el tema empezó a volver. A veces era un comentario indirecto mientras veíamos una película donde una pareja se comprometía. Otras veces surgía cuando hablábamos de amigos que se estaban casando o mudándose juntos. Cada vez que aparecía el tema, terminábamos en conversaciones muy parecidas. Leire decía que quería casarse joven, que no entendía por qué muchas personas esperaban tantos años para formalizar una relación. Según ella, cuando 2 personas se quieren de verdad, no deberían necesitar tantas condiciones externas. Yo intentaba explicarle mi punto de vista con calma. Le decía que el amor era importante,
pero que una relación también necesita estabilidad, que el matrimonio no es solo una ceremonia, ni una promesa bonita, también es una responsabilidad, legal, económica, emocional. En más de una ocasión utilicé el mismo ejemplo. Le dije que no tenía sentido firmar un compromiso permanente si ni siquiera teníamos claro dónde vivir o cómo mantener una casa. Cada vez que escuchaba eso, Leire se quedaba en silencio unos segundos. Después decía algo que con el tiempo se volvió una frase muy repetida entre nosotros. Lo que pasa es que tú no tienes ganas de casarte. Siempre respondía lo mismo. No era falta de ganas, era cuestión de tiempo. Pero con el paso de los meses empecé a notar algo. Leire no interpretaba mis palabras como yo las decía. Para ella, mi postura significaba algo diferente. Significaba que yo no estaba realmente comprometido con la relación. Hubo varias discusiones por ese motivo. No eran discusiones explosivas, ni llenas de insultos. Eran conversaciones largas, repetitivas, un poco frustrantes. Yo explicaba mi punto, ella explicaba el suyo, y al final ninguno cambiaba demasiado de opinión. A pesar de eso, la relación siguió funcionando con relativa normalidad. Seguíamos saliendo, celebrando fechas importantes, pasando tiempo juntos. Si alguien nos hubiera visto desde fuera, probablemente habría pensado que éramos una pareja bastante estable. De hecho, durante mucho tiempo yo mismo pensé lo mismo. Creía que esas diferencias eran algo normal. Muchas parejas tienen desacuerdos cuando hablan del futuro. Imaginaba que con el tiempo encontraríamos algún punto intermedio. Cuando se acercaba nuestro segundo aniversario, decidí hacer algo especial. 2 años juntos merecían algo distinto. No porque necesitáramos demostrar nada a nadie, simplemente porque 2 años ya no eran cualquier cosa. Durante la semana anterior al aniversario, estuve organizando la cena. Elegí un restaurante en Madrid del que Leire hablaba cada vez que pasábamos por delante. Siempre decía lo mismo. Algún día tenemos que venir aquí. No era un sitio exageradamente caro, pero sí mucho más elegante que los bares y cafeterías donde solíamos ir. Reservé mesa con varios días de antelación. Quería que todo estuviera cerrado. También pedí el día libre en el trabajo para no tener que correr a última hora. El día del aniversario me levanté temprano. Pasé la mañana resolviendo algunos asuntos pendientes y después salí a buscar un regalo. No era un anillo, ni nada que pudiera parecer una propuesta. Sabía perfectamente lo que habría significado para ella. Elegí algo pequeño, un collar sencillo, discreto. Pensé que encajaba con su estilo. Nada exagerado, pero lo suficientemente especial para esa noche. Por la tarde me preparé con más cuidado de lo habitual. No soy alguien que pase demasiado tiempo pensando en ropa. Pero esa noche no era una salida cualquiera. Llegué al restaurante unos 20 minutos antes de la hora acordada. El interior estaba iluminado con luces cálidas y la música sonaba baja. Varias mesas ya estaban ocupadas. Parejas conversando. Algún grupo pequeño brindando con vino. El ambiente era tranquilo. El encargado me llevó hasta la mesa que había reservado junto a una ventana. Desde allí se veía la calle. Me senté. Saqué el teléfono. Leire todavía no había llegado, pero eso no me preocupó. Llegar tarde formaba parte de su rutina. Pedí un vaso de agua mientras esperaba. Los primeros 10 minutos pasaron rápido. Abrí el menú. Miré los platos. Intenté decidir qué podríamos pedir. Después de unos 15 minutos, le envié un mensaje. Solo una pregunta sencilla. Si estaba cerca. No hubo respuesta. Pensé que quizá estaría conduciendo, o terminando de arreglarse. El restaurante empezó a llenarse más. Los camareros pasaban entre las mesas con platos y copas. Algunas parejas levantaban sus vasos para brindar. Las conversaciones se mezclaban en un murmullo constante. Miré el reloj otra vez. Habían pasado casi 30 minutos desde la hora en la que habíamos quedado. Ahí fue cuando empecé a pensar que algo no iba bien. Quizá tráfico, quizá algún imprevisto.
Le envié otro mensaje. Corto. Tampoco respondió. Volví a mirar hacia la ventana. Desde mi mesa podía ver perfectamente la entrada del restaurante y un tramo de la acera. Pasaron unos minutos más. Entonces, la vi. Leire caminaba hacia el restaurante. La reconocí enseguida, por su forma de andar y por el vestido que llevaba. Era uno que ya había usado en otra ocasión especial. Durante un instante sentí alivio. Por fin. Pero cuando me fijé mejor, algo no encajaba. Leire no venía sola. Seguí observando mientras se acercaban. Al principio pensé que quizá era un compañero de trabajo que la había acercado. No habría sido extraño. Alguna vez había compartido coche con colegas, pero cuanto más se aproximaban, más evidente se volvía algo. No caminaban como dos personas que simplemente se acompañan. La distancia entre ellos era demasiado corta. Él caminaba pegado a ella, seguro, cómodo, con una expresión confiada, casi provocadora, los hombros rectos, la actitud de alguien que parecía disfrutar lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando entraron en el restaurante, varias personas levantaron la vista. El lugar era silencioso. Su llegada llamó la atención. Leire me vio inmediatamente. No parecía sorprendida, ni incómoda. Su expresión era firme, decidida, como si todo estuviera planeado. Se dirigió directamente hacia mi mesa. El hombre la siguió. Yo seguía sentado intentando entender qué estaba pasando. «Leire», dije. «Pensé que vendrías sola». No contestó enseguida. Primero miró alrededor. Observó las mesas cercanas, como si quisiera asegurarse de que algunas personas escucharan lo que iba a decir. Luego habló. «Este sí es un hombre de verdad, no como tú». La frase cayó en la mesa como algo pesado. Durante unos segundos no reaccioné. No porque no la hubiera escuchado, sino porque no encajaba con nada. Miré a Leire, luego al hombre que estaba a su lado, esperando alguna señal de que se tratara de una broma. Pero ninguno sonreía. El hombre tenía una ligera sonrisa arrogante, la expresión tranquila de alguien que ya conoce el final de la escena. «¿Qué estás diciendo?», dije finalmente. «¿De qué hablas?». Leire cruzó los brazos. «Estoy cansada, Iker. Cansada de tus dudas. Cansada de tus excusas. Cansada de que nunca quieras avanzar». Algunas mesas cercanas ya estaban mirando abiertamente hacia nosotros. Las conversaciones se habían apagado un poco. «No entiendo nada», respondí. «¿Qué significa esto? ¿Quién es él?». Leire inclinó la cabeza hacia el hombre que tenía al lado. «Se llama Gael. Es compañero mío del trabajo». Cuando Leire dijo eso, el nombre encajó de inmediato en mi memoria. Gael. Ya lo había oído antes, un par de veces, de forma casual, cuando hablaba de la oficina. Comentarios breves, nada importante. Nunca lo describió demasiado. Hasta esa noche. Gael dio un paso hacia adelante, ocupando espacio como si la escena estuviera preparada para él. Enderezó la espalda. «Encantado», dijo. La palabra sonó más como una provocación que como un saludo. «Aunque supongo que ya sabes quién soy». No contesté. Miré otra vez a Leire. «Explícame qué está pasando». Ella soltó una risa corta. No tenía nada de graciosa. Era el tipo de risa de alguien que cree haber ganado antes de que la otra persona entienda siquiera el juego. «Lo que pasa», dijo, «es que Gael sí es un hombre de verdad». La frase cayó pesada sobre la mesa. «¿Un hombre de verdad?». Leire ladeó ligeramente la cabeza. «Sí, un hombre que no tiene miedo de comprometerse». Hizo una pausa. «Un hombre que no pasa 2 años evitando dar el siguiente paso». Ahora el mensaje empezaba a tomar forma, pero aún faltaba algo. «Leire», dije, «hoy es nuestro aniversario». Miré a Gael, luego volví a mirarla a ella. «¿Por qué estás montando esto aquí?». Su respuesta fue inmediata. «Porque estoy cansada de esperar». No bajó la voz.
Varias mesas cercanas ya estaban pendientes de la conversación. Y entonces lo dijo, sin suavizarlo. Gael es mi amante. Durante un segundo todo quedó suspendido. El ruido del restaurante se apagó alrededor de nuestra mesa. Algunas personas dejaron de hablar. Sentí sorpresa, pero sobre todo una especie de cansancio mental, como si la escena fuera demasiado absurda para reaccionar de otra manera. Leire siguió hablando. Con él no tengo que insistir para que las cosas avancen, señaló a Gael. Él sabe lo que quiere, y quiere casarse. Gael aprovechó ese momento para intervenir. Sonrió con superioridad. La verdad, Iker, dijo, es que eres bastante poca cosa. Su voz tenía ese tono condescendiente de alguien convencido de estar por encima. Una mujer como Leire necesita un hombre decidido, no alguien que pasa la vida dudando. Lo observé unos segundos. No buscaba discutir. Estaba disfrutando la escena, como si aquello fuera un espectáculo preparado para humillar a alguien delante de público. Leire volvió a tomar la palabra. Gael ya me prometió que nos vamos a casar. Eso dejó claro que todo aquello estaba planeado. No era una conversación improvisada. Era una confrontación organizada. «¿Así que viniste para esto?», dije. «Vine a decirte la verdad», respondió. Después añadió algo más. «Pensé que al menos intentarías luchar por mí». No respondí de inmediato. Gael soltó una risa breve. «Claro que no lo hará», dijo. «Los cobardes nunca luchan». En ese instante, Leire levantó la mano. No hubo advertencia. El golpe llegó de repente. La bofetada resonó en el restaurante. Seca, clara. Varias mesas quedaron en silencio. Sentí el impacto, pero lo que dominaba no era dolor. Era sorpresa. La miré directamente. «¿Ya has terminado?». Leire parecía esperar algo distinto. «¿Eso es todo lo que vas a decir?». Su voz sonaba irritada. No respondí todavía. Me levanté despacio de la silla. «Vete». La palabra salió tranquila. «¿Cómo?». «Que te vayas». La miré con calma. «Nadie quiere a alguien desesperado. Solo otro desesperado». Gael frunció el ceño. Leire apretó la mandíbula. «¿No vas a luchar por mí?». La pregunta parecía ridícula después de todo lo que acababa de pasar. La observé unos segundos. «No». «¿Por qué?». «Porque no pierdo tiempo peleando por cosas insignificantes». Gael dio un paso hacia adelante. «Eres un cobarde», dijo. «Ni siquiera sabes defender a tu mujer». Negué ligeramente con la cabeza. Mi mujer no llega a una cena de aniversario con su amante para montar un espectáculo. Señalé la puerta. «Así que haced un favor y salid de aquí». Durante unos segundos nadie habló. Leire respiraba con fuerza. La escena no estaba saliendo como había imaginado. Finalmente agarró su bolso de la mesa. «Te vas a arrepentir de esto». No respondí. Gael la miró a ella. Luego me miró a mí. «Vámonos», dijo. Los dos caminaron hacia la salida. Varias personas siguieron el movimiento con la mirada. Cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de ellos, el murmullo del local volvió poco a poco. Algunas mesas aún me observaban, quizá esperando otra reacción, o que yo también me marchara. Pero en ese momento noté algo muy simple. Tenía hambre. Había estado esperando casi una hora, y todavía no había cenado. Volví a sentarme. El camarero se acercó con cierta cautela. «¿Todo bien?». «Sí», respondí. «Solo voy a pedir». Abrí el menú. Elegí un plato. El camarero asintió y se retiró. Sabía que algunas personas seguían mirando de vez en cuando. Curiosidad, tal vez lástima. Pero no me importaba demasiado. Había pasado 2 años con alguien que claramente llevaba tiempo preparando esa escena. Y en ese momento, lo único que quería era cenar en paz. Así que me quedé allí, esperando mi comida, mientras el restaurante regresaba lentamente a su rutina habitual. Los meses que vinieron después de aquella noche avanzaron con una calma rara. No fue un vacío dramático, tampoco un caos.
Simplemente silencio. Al principio pensé que lo ocurrido en el restaurante iba a convertirse en una historia que correría de boca en boca durante semanas. La escena había sido pública, mesas llenas, miradas alrededor, una discusión que nadie esperaba ver durante una cena tranquila. Pero la realidad fue mucho más simple. La mayoría de las personas siguió con su vida, como siempre ocurre. Algunos conocidos en común terminaron enterándose de lo ocurrido, en gran parte porque Leire misma había hablado del tema con ciertas personas de su entorno. Durante las primeras semanas recibí algunos mensajes. Nada dramático. Gente preguntando si estaba bien. Otros intentando confirmar lo que habían oído. Respondía con frases cortas. Que la relación había terminado. Que cada uno había tomado su camino. Nada más. No sentía la necesidad de explicar detalles. Después de eso volví a mi rutina. Trabajo por las mañanas. Gimnasio al final del día. Alguna cena ocasional con amigos los fines de semana. No hubo llamadas inesperadas, ni mensajes insistentes, ni intentos de retomar el contacto. Durante casi 2 meses completos, no supe absolutamente nada de Leire. Ese silencio hizo que todo empezara a sentirse cada vez más lejano, como una historia incómoda que ya había quedado atrás, hasta que una noche apareció su nombre en la pantalla de mi teléfono. Un mensaje, largo. Cuando vi la notificación dudé unos segundos antes de abrirlo. Durante un momento consideré ignorarlo, pero la curiosidad terminó ganando. El mensaje comenzaba con una frase directa. Iker, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito contarte algo. Lo que seguía era una explicación. Leire describía lo que había ocurrido después de aquella escena en el restaurante. Según ella, su relación con Gael continuó durante algunas semanas después de aquella noche. Pero poco a poco empezaron a aparecer cosas que él nunca había mencionado, detalles que no encajaban, hasta que apareció la verdad. Gael estaba casado. No era un rumor, no era una sospecha, era un hecho. Su esposa vivía en otra ciudad. Leire decía que lo descubrió de la forma más incómoda posible. La propia esposa de Gael la contactó. Al parecer había encontrado conversaciones en su teléfono y decidió escribir directamente a las personas implicadas. Después de eso, según el mensaje, Gael desapareció de su vida. Poco tiempo después dejó su trabajo y regresó a la ciudad donde vivía su mujer. El resto del mensaje estaba lleno de disculpas. Leire decía que había cometido un error enorme, que se había dejado llevar por promesas vacías, que ahora entendía el daño que había causado. También mencionaba lo avergonzada que se sentía por la forma en que me había tratado aquella noche. Terminé de leer todo el mensaje. No sentí enfado, tampoco satisfacción, solo una calma distante, como si aquello ya no tuviera demasiado peso. No respondí. Durante los días siguientes llegaron más mensajes, todos parecidos, explicaciones, disculpas, intentos de conversación. Los ignoré todos. Para mí aquella historia ya había terminado. Pensé que tarde o temprano entendería el silencio, que dejaría de escribir. Pero unas semanas después ocurrió algo que no esperaba. Una tarde, al salir del trabajo, la vi. Leire estaba esperando cerca de la entrada del edificio. Durante un segundo pensé que quizá estaba allí por otra persona, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, lo entendí. Había venido por mí. Caminó hacia mí con rapidez. Parecía más nerviosa que la última vez que la había visto. Iker. Me detuve. No respondí. Necesito hablar contigo. Ya dijiste lo que tenías que decir en los mensajes. Leire bajó la mirada. Lo sé, pero quería decírtelo en persona. Guardé silencio unos segundos. Entonces dilo. Respiró hondo antes de continuar. Iker, lo siento. De verdad lo siento. Todo lo que pasó fue un error. Creí cosas que no eran reales. Escuchar esas palabras después de todo lo ocurrido resultaba extraño. Te humillé.
continuó. Y ahora entiendo lo mal que estuvo. La observé en silencio. Sí, ella esperaba algo más. Lo hiciste. Leire frunció ligeramente el ceño. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Está bien. Mi respuesta fue corta, demasiado corta para lo que ella esperaba. Eso es todo. ¿Qué esperabas? Dudó antes de continuar. Pensé que tal vez podríamos intentar arreglar las cosas. No pude evitar soltar una pequeña risa. No era burla, era simplemente lo absurdo de la idea. ¿Arreglar qué exactamente? Nuestra relación. Negué lentamente con la cabeza. Leire, nuestra relación terminó el día que decidiste montar aquel espectáculo en el restaurante. Ella parecía cada vez más desesperada por mantener la conversación. Pero ya te pedí perdón. Sí, la miré con calma. Por mensaje. Me quedé callado unos segundos. Luego añadí algo más. Hay algo curioso en todo esto. Leire levantó la cabeza. ¿El qué? La miré con calma. Que decidiste ridiculizarme delante de un restaurante lleno de gente. Ella no respondió. Solo me miró. Así que pensé algo. Continué. Si realmente quieres pedir perdón, tal vez deberías hacerlo de la misma forma. Frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A lo mismo que hiciste aquella noche. Hice una pausa breve. Delante de otras personas. Leire parecía intentar entender lo que estaba diciendo. ¿Quieres que me disculpe en público? Exacto. Durante un momento dudó. Luego asintió lentamente. Está bien. Puedo hacerlo. Entonces añadí algo más. En ese momento lo dije casi como una ironía. Y si realmente quieres demostrar que lo sientes, podrías arrodillarte aquí mismo. Ella no habló. La observé esperando que reaccionara con enfado. Pensé que diría algo, que se marcharía, que terminaría la conversación. Pero no. Leire se quedó quieta unos segundos. Después, despacio, dobló las rodillas. Se arrodilló delante de mí. Varias personas que pasaban cerca redujeron el paso. Algunas miradas se quedaron en la escena. Leire inclinó la cabeza. Iker, lo siento. Su voz temblaba. Sé que te hice daño. Sé que te avergoncé delante de todo el mundo. Y sé que no merezco que me perdones. Pero de verdad lo siento. Durante unos segundos no dije nada. La situación que había lanzado como una broma se había vuelto incómodamente real. No sentí triunfo, ni satisfacción. Solo una especie de tristeza tranquila. Levántate, dije finalmente. Leire levantó la mirada. Había esperanza en sus ojos. Entonces, ¿me perdonas? Negué con la cabeza. No. Su expresión se tensó. Pero hice lo que dijiste. Lo sé. Me arrodillé, como pediste. Guardé silencio un momento. Sí. Entonces... Pero lo que dije era sarcasmo. Leire parpadeó. ¿Sarcasmo? Sí. Entonces, ¿no quieres volver conmigo? No. La esperanza desapareció de su rostro casi al instante. Pero hice lo que me pediste. Nunca te pedí que lo hicieras en serio. Me giré para irme. Di unos pasos. Detrás de mí escuché su voz otra vez. Iker, espera. No me detuve. Iker. Seguí caminando. Por un instante miré hacia atrás. Leire estaba llorando. Rabia, tristeza, todo mezclado en su cara. Pero en ese momento ya no sentía que aquello tuviera nada que ver conmigo. Así que continué caminando. Y esa fue la última vez que la vi.